Estás escuchando 11, Historias que Inspiran, un espacio creado para compartir historias que cambien la manera de ver la vida. Mi nombre es Nico y junto a Fede estaremos recopilando historias de gente común como vos y yo, pero que en las manos del Señor se convierten en historias que inspiran. Bienvenidos a aquellos que nos están escuchando del otro lado. Bienvenida a vos, Maricel, que vas a estar compartiendo esta entrevista con nosotros. Así que bueno, para empezar te vamos a pedir que puedas presentarte. Bueno, muchísimas gracias por esta invitación y es una alegría estar compartiendo este tiempo con ustedes y este desafío y esto que están preparando con las entrevistas. Es muy lindo, he escuchado las anteriores también. Bueno, yo soy Maricel Maldonado, estoy casada con Oscar Gallina, somos de Argentina, yo soy de Córdoba, Oscar es de Rosario. Y llevamos casados casi 20 años, ahora en un mes, dentro de un mes ya 20 años. Y hemos salido de Argentina hace muchos años, yo principalmente salí hace 20 años, 22 años más o menos. Y yo soy primeramente una hija de Dios por adopción, ¿no? Porque me amó, me adoptó, entendí que me había creado, pero que no solamente Dios me había creado, sino que también había pagado un precio por mí, me había comprado, me había visto desde antes de nacer, desde antes de mi concepción y desde entonces, desde que entendí eso, me considero su hija. Además, bueno, he estudiado profesorado en enseñanza primaria, preescolar, también soy enfermera, así que soy un poquito de todo. Soy esposa, soy madre de dos chicos que ya tienen 18 años, Josué, y 16, Victoria. Y ahora mismo estamos sirviendo a Dios aquí en Almería. Somos pastores de una congregación que empezó hace casi 3 años. Así que soy amiga de mucha gente también. Tenemos muchos amigos por todas partes y ahora mismo aquí en el sur de España disfrutando de conocer cada vez más gente. Así que soy muchas cosas. La siguiente pregunta es una que nos encanta repetir episodio tras episodio. Y eso es porque aunque la pregunta sea la misma, nunca vamos a encontrar respuestas iguales. Maricel, ¿cómo fue tu primer encuentro con Dios? Yo nací en un hogar que ya era cristiano, mis padres conocieron al Señor, mi madre ya venía de tercera generación de creyentes y mi papá conoció al Señor de joven, pero sobre todo cuando conoce a mi mamá. Así que yo nací ya en un hogar donde desde chiquita vi a mi papá orando, leyendo la Biblia desde las 4:30 de la mañana, cosa que hace hasta el día de hoy. Así que también desde bebé en la iglesia y aprendiendo, no me perdía nada y sirviendo desde los 13 años, sirviendo también como maestra en otra localidad donde mi iglesia tenía una obra. Así que sí, conocí al Señor desde pequeña, pero a los 15 más o menos en ese tiempo de preguntas, ¿no?, que uno tiene en la adolescencia, que para qué estoy acá, por qué me habrá creado Dios, entendí que había algo más y realmente empecé una búsqueda diferente porque me encantaba ir a la iglesia, me encantaba todo lo que veía y vivía, pero sentía que había algo más que yo no había descubierto, ¿no? Y entonces fue a partir de los 15 que Dios me empezó a mostrar cosas que yo podía hacer y para lo que Él me quería. Entonces digamos que a partir de los 15, 14, 15 tomó un rumbo diferente en mi vida, ¿no? Pero sí, he visto desde pequeña, ¿no?, su obrar y conozco de él desde entonces, por el ejemplo de mis padres. Soy la mayor de 6 hermanas. ¿Y cómo fue que entendiste de parte de Dios este llamado a seguir sirviendo, pero esta vez no en tu iglesia, sino fuera del país? Claro, pues ahí cuando yo tenía unos 15 más o menos, que me empiezo a cuestionar, pero ¿será que la vida cristiana es solo ir a la iglesia, ofrendar?
enseñar, yo enseñaba a los niños, trabajaba con los jóvenes, un grupo precioso, yo estaba continuamente sirviendo, hacía teatro, escribía las obras de teatro, hacía de todo, pero dentro mío había una inquietud, yo sentía yo que había algo que faltaba y leyendo la Biblia empiezo a descubrir, Dios me empieza a hablar de cosas grandes primero, ahí por Éxodo, de que Él tenía cosas grandes, de que gente que no conocía ni que me habían conocido a mí me llamarían por mi nombre, un montón de pasajes así que yo no les encontraba mucho sentido. Y llegó a mis manos un libro que se llama Prioridad Uno, que el pastor me lo dio porque la iglesia entera iba a estudiar ese libro. Y cuando empiezo a leer, empiezo a descubrir las respuestas que yo estaba buscando, porque ese libro habla de que la prioridad de Dios es la gente que todavía no le conoce. Y empieza a hablar de que el esfuerzo que hace la iglesia, digamos la iglesia mundial, por alcanzar a la gente es muy poco, porque nos concentramos siempre dentro de los lugares, ciudades o barrios donde ya están establecidas diferentes iglesias. Entonces, cuando yo empiezo a leer pasajes en la Biblia, desde el Génesis al Apocalipsis, que me hablan de que Dios tiene un plan, de que Dios tiene un sueño, de que Dios tiene un propósito, empiezo a darme cuenta de que Dios me está llamando para cumplir parte de ese propósito, parte de ese sueño, parte de ese plan. Y es ahí que yo entiendo y se me empiezan a aclarar un montón de cosas y digo, Señor, yo quiero ir, si tengo que ir, yo voy. Entonces a los 16 más o menos me empiezo a reunir, como yo le explico esto a mi pastor y empiezo a compartir con él mis inquietudes debido al libro que él mismo me había dado y que toda la congregación estaba estudiando. Le dije, me parece que yo tengo que ir, pastor, yo dejo todo y me voy. Yo estaba casi terminando el secundario. Entonces él me dijo, mira, yo tampoco entiendo mucho de esto, yo estoy con vos, estoy contigo, pero vamos a ir viendo a ver cómo hacemos, porque claro, en ese tiempo no se hablaba mucho de salir fuera de Argentina o fuera de las fronteras, ¿verdad? O sea, salir a servir a Dios era como algo muy, para algunos, era algo muy lejano, siendo que, bueno, Argentina había recibido personas que vinieron a compartir de Dios y de la Biblia, ¿no? En otros años, pero aún así era algo como lejano. Pero me puse en las manos del Señor y me dispuse. Entonces a los 16 más o menos me empecé a reunir con un grupito de chicos, de jóvenes de diferentes iglesias ahí en Córdoba, donde orábamos por la gente que servía fuera de Argentina. Nos llegaban sus cartas, en ese tiempo por supuesto cartas escritas a mano, y nosotros respondíamos esas cartas, les mandábamos mensajes de ánimo, orábamos por ellos, y eso fue alimentando, ¿no? Fue alimentando esa visión fuera de mi país. Y empecé a hacer cursos, surgía en ese tiempo el Centro de Capacitación Misionera Transcultural ahí en Córdoba, el CCMT, y yo empecé a tomar cursos ahí, materias sueltas, porque empecé a estudiar el profesorado de enseñanza primaria. Entonces, bueno, fui mientras estudiaba, mientras hacía los trabajos en la iglesia, empecé a formarme. Y con las experiencias que tuve haciendo esta capacitación fue que ya Dios confirmó definitivamente, porque fui al norte de Argentina, estuvimos en el Chaco, en el Impenetrable, después fui a Centroamérica un mes, a Panamá, compartiendo ahí en la selva colombiana, la frontera Panamá-Colombia. Entonces todas esas experiencias hicieron que el Señor me confirmara que me quería usar fuera. Yo ya estaba orando por otros, ofrendando por gente que servía fuera del país, y me faltaba confirmar si yo también tenía que ir, ¿no? Y cuando conocí una persona sirviendo a Dios allí entre los huichís en Argentina, bueno, yo hablo de ella mucho también en el libro, Adriana Barroso, una sierva de Dios preciosa, argentina. Cuando yo la vi a ella saliendo de unas chozas ahí en el medio de la nada, en el Chaco, cuando yo vi su cara, cómo su rostro brillaba, era algo realmente sobrenatural. Ella resplandecía literalmente. Cuando yo la vi a ella era la primera vez que yo me encontraba con alguien que estaba sirviendo al Señor de esta manera, ¿no? Fuera de su entorno, fuera de su cultura. Y cuando yo la vi a ella, me acuerdo que las piernas me empiezan a temblar
y empiezo a transpirar y a pensar y a mirarla y digo, Señor, si esto es servirte a ti, con este gozo y esta paz que refleja Adriana, yo quiero lo mismo, yo quiero eso para mí. Y ese fue el día que sentí esa confirmación, yo tenía 18. Entonces a partir de ahí empezó todo un proceso para salir fuera, ¿no? Pero fue más o menos de esta manera. Así que a partir de ahí no me he arrepentido y he vivido para eso. Maricel, para la siguiente pregunta vamos a necesitar que apeles a tu memoria. Imagínate que podés ver tu vida hasta el día de hoy como si fuese una película. Transportanos a alguna escena donde hayas tenido total dependencia con el Señor. Bueno, tengo que elegir porque hay tantas. Es increíble porque Dios hace las cosas de una manera, ¿no? Linda, porque te deja muchas veces en esa situación de total dependencia justamente para que veas que no es por vos, ¿no? No es por uno, sino porque uno depende de él. Se me vienen a la mente dos o tres. Por ejemplo, una vez cuando fue, yo estaba en Guinea-Bissau en el año 1998. Yo había ido para 2 años a servir a este país, fue el primero donde me fui con 20 años. Iba para estar 2 años, pero a los 6 meses comenzó una guerra. Claro, y, todos los planes, yo ya estaba aprendiendo el idioma, me iba a mudar a un pueblo, íbamos a hacer unos proyectos y de repente empieza una guerra y uno dice, pero ¿cómo puede ser tanto tiempo esperando venir y ahora qué hacemos? Fue peligroso, estuvimos 4 días encerrados, éramos un equipo de 7 contando conmigo, 5 adultos y 2 niños, hijos de los otros compañeros. Y después de esos 4 días, que estábamos en la casa de uno de ellos, que ya no teníamos ya más que comer, ya habíamos estado ahí encerrados, los bombardeos seguían, tuvimos que salir porque el gobierno, bueno, los que habían tomado el gobierno anunciaron que los extranjeros tenían que salir sí o sí. Entonces fue todo un día que nos llevó a salir hasta el puerto para ver si había barcos que nos pudieran rescatar. Los barcos salían, había mucha desesperación, la ciudad estaba incendiándose, había muertos por todas partes. Fueron esos momentos que uno dice, bueno Señor, hasta aquí llegó, hasta aquí te he servido, ¿no? Que uno se empieza a despedir. Finalmente apareció un barco chino en el mar y nos sacó, ¿no? Y hay toda una historia de película después de eso. Pero en ese barco, cuando subimos y nos rescatan de la costa o del muelle donde estábamos esperando, nos saca el barco, queda el muelle sin tanta gente, pero ahí cae una bomba y explota todo el lugar donde habíamos estado horas anteriores. Y la ciudad en llamas y nosotros saliendo en el mar. Y fueron momentos en los que uno dice, realmente la mano de Dios estuvo ahí y ahora dependo de Él, porque estábamos los que salimos con lo puesto. Solo tenía mi pasaporte porque normalmente lo usaba, lo tenía en mi bolso, pero salíamos con lo puesto y no sabíamos a dónde porque no hablábamos chino y el barco eran gente que pescaba y que nos ayudaron a salir y nos salvaron. Ni sabíamos a dónde íbamos, aparecimos en Senegal y donde nos esperó la embajada, pero hay muchas situaciones donde la dependencia de Dios, viviendo después en el desierto del Sahara con los niños pequeños, nos fuimos con Vicky con 5 meses y Josué con 2 años, nos hemos quedado en el desierto perdidos, con la camioneta rota, un montón de historias que podría contar donde uno dice, Señor, solo te tengo a ti, porque aquí no existen ambulancias, aquí no existe que llamas al SOS para que te busque el coche o la grúa, ahí no hay nadie. Y en ese tiempo no había ni siquiera teléfonos celulares, teléfonos móviles, o sea, es decir, aquí estamos Dios, o nos ayuda o aquí morimos, ¿no? O el accidente de mi hija también, ella se cayó de una duna de 30 metros, quedó literalmente muerta, desangrándose, y fue orar y decir, Victoria, vuelves a la vida y propósito de Dios para tu vida y reprender y orar toda muerte que quiera venir sobre ella y verla otra vez respirar, ¿no? Entonces, bueno, cantidad de historias. Y hoy, incluso hoy, económicamente, con todo lo que estamos haciendo, hay un montón de situaciones
simplemente es confiar y decir, Señor, dependemos de vos, ¿no? Así que bueno, son muchas, pero bueno, un poquito de cada una les conté ahí. Ahora imagínate que terminada la entrevista decidís tomar una siesta. Y cuando te despertás, te encontrás con que tenés nuevamente 20 años y el pasaporte en la mano. Y la ventaja de que ya sabes todo lo que va a pasar en tu vida por delante si decidís emprender ese viaje para servir al Señor fuera de tu país. ¿Lo volverías a hacer? Sí, 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 totalmente. Totalmente lo haría y claro, no cometería quizá muchos de los errores que cometí, pero de lo demás no cambiaría nada, no cambiaría nada. Solamente corregiría ciertas cosas que con el tiempo o en el mismo momento me di cuenta que las hice mal, pero lo demás no, no lo cambiaría, lo haría otra vez. Ahora vamos a cambiar de tema para pasar a la palabra clave. Contanos qué palabra elegiste y de qué se trata. Para mí la palabra clave es sueño. El sueño, ¿verdad? El sueño y en esto quisiera recalcar que para mí el sueño o tener un sueño era desde niña algo súper importante y me preguntaba cuál es mi sueño y al mismo tiempo tenía muchos sueños, pero cuando entendí el sueño de Dios, se aclararon mis sueños también, aunque hubo algunos de mis sueños personales a los que yo tuve que renunciar. Y para aclarar esto, podría repetir lo que quizá dije antes. El sueño de Dios es, como dice también, le decía Pablo a Timoteo, que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Cuando yo entendí que ese era el plan de Dios, el sueño de Dios, y cuando entendí que el sueño de Dios abarca desde el Génesis al Apocalipsis y que está todo súper bien detallado y explicado en la palabra, yo dije, yo no puedo vivir para otra cosa más que para esto, porque quiero invertir mi vida en el sueño de Dios. Entonces tuve que hacer como una especie de lista imaginaria y decir, bueno, yo quería esto, pero voy a renunciar a esto para lo otro. Yo explico un poco más esto en el libro que justamente escribí, Vivir por un sueño, porque para mí, mi vida y la vida de mi familia, y lo compartimos con Oscar también, es vivir para ese sueño. Un sueño que no es mío, originalmente mío, pero que yo dispongo mi vida y la vida de mi familia para alcanzar o colaborar o contribuir al sueño de Dios. Aunque hubo renuncias, aunque yo renuncié a sueños míos, por ejemplo, yo me fui con 20 años, ¿a qué renuncié en ese momento? Renuncié, además de mi cultura, mi comida, mi familia, mi hermana, que la más chica era pequeñita, renuncié también a personas que quizá yo quería un montón en la iglesia, el servicio en la congregación, renuncié a tener esa iglesia porque iba a un lugar donde no había, renuncié a ponerme de novia con un chico con el que quizá podría haber formado una familia, renuncié a seguir estudiando otras cosas que me hubiera gustado estudiar en ese momento, pero en ese momento dolió, fue realmente una renuncia, pero el sueño de Dios era más grande. El sueño de Dios era más grande, era más completo, me llenaba de gozo, me llenaba de paz y aunque me dolió dejar lo que dejé, el resultado fue súper, mucho más recompensante, ¿no? ¿No? Fue mucho más lindo y una bendición. Entonces hoy mismo yo recuerdo esto, ¿no? Cada día recuerdo que vivo para un sueño. Ese sueño ya es una realidad, porque esa es la diferencia que podemos tener entre un sueño que uno anhela o incluso lo mira por la fe o está esperando un sueño que sea realidad. En lo que nosotros vivimos y para el sueño que nosotros vivimos ya es un hecho, porque en la eternidad de Dios ya está cumplido, que toda la gente va a escuchar de Él, y por eso yo hablaba desde el principio al final, la Biblia lo dice, ¿no? Y en el Apocalipsis, cuando dice que habrá de toda lengua, de toda nación, de toda raza, de todos los lugares del mundo inclinados delante de Dios, del Cordero, entonces ya es una realidad. Entonces vivo para un sueño que no es un sueño imaginario, que no es un sueño que quizá pase, quizá no pase.
No, vivo para un sueño y estoy dispuesta cada día a vivir y seguir renunciando a cosas para vivir por ese sueño que es eterno, que es incomparable, que es una realidad dentro de la eternidad de Dios, que es y será tangible y vivo día tras día para ese sueño, ¿no? Así que me encanta porque es motivador, me mantiene, como dijimos antes, dependiente de él y lo lindo también es que ese sueño no depende de mí. Porque a veces también podemos pensar, el sueño de Dios depende de nosotros, el Señor nos necesita. En realidad el Señor no nos necesita, Él lo puede hacer como Él quiere. Pero lo lindo y maravilloso es ver cómo Él puede impactar mi vida, transformar mi vida, cambiar mi carácter mientras voy viviendo en ese sueño, ¿no? Y en ese sueño también uno se encuentra con otros. Y cuando te encuentras con otros, compartes con otros, convives con otros, estás todo el tiempo con otro, tu carácter es transformado también. Y Dios aprovecha esa situación para moldearte, ¿no? Y te transforma como Él quiere porque vas caminando con otros para este sueño. Así que estoy feliz de también hacer extensiva la invitación a que si no estás viviendo por algo, que te plantees para qué estás, para qué vivís, qué hay detrás de tu vida, qué hay detrás de tu ser, ¿no? ¿Para qué estás? ¿Por qué el Señor te creó? Y que puedas descubrir este sueño. Es para todos, no es para algunos. En este sueño nos tenemos que meter todos si seguimos a Jesús. Y por último, como consejo, nunca pensar que es tarde. Quizá está escuchando a una persona mayor, quizá está escuchando a alguien que ya dice, ya he servido, ya estoy jubilado, ya he servido a Dios, ya he trabajado, ya tengo nietos, ya no sé para qué más puedo ser útil, ¿no? O quizá alguno que está empezando su juventud. No sé qué edad tengas, pero nunca pienses que es tarde, porque dice la Biblia también que Él tiene nuestros días contados. Y si tienes vida, es porque todavía hay algo que tienes que hacer, porque Dios no te va a dejar vivir por vivir o para que vivas solo para que pase el tiempo o estés más cansado o estés más viejito. No, Dios tiene un plan para cada día que estás viviendo. Entonces, refugiarte en Él, buscarlo a Él, vivir para Él y saber que si hay vida, hay todavía un propósito por el cual estás en esta tierra. Así que animarlos a buscar eso, a estar cerca del Señor en esa intimidad, a escucharlo a Él y darlo todo. ¿Sabes? Otra cosa, había dicho que era lo último, pero otra cosa más. Dice también en la Biblia que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y tantas veces nos enfocamos y nos angustiamos y trabajamos para lo material, aunque sabemos estos pasajes, ¿no? Aunque sabemos que si morimos no nos llevamos nada, aunque lo sabemos de memoria, pero a veces trabajamos y nos esforzamos por cosas de este mundo, cosas materiales, por supuesto que las necesitamos, ¿verdad? Ropa, comida, casa, pero hacer el esfuerzo mental y emocional cada día de recordar esto, que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Así que yo te animo a vivir para esa voluntad de Dios y ya verás que los resultados son eternos y los vas a disfrutar en esta tierra. Dice también su palabra, quien haya dejado casa, madre, padre, hermanos, familia a causa del reino recibirá 100 veces más en esta vida y en la venidera. Entonces te animo a dejarlo todo, a no temer, dejarlo todo para que alguien conozca a Jesús. Ya estamos llegando al final de esta entrevista. Con Nico, la verdad que estamos muy contentos de tenerte como invitada, que hayas podido participar. Así que esperamos que te hayas sentido cómoda. Muchísimas gracias, chicos. La verdad que ha sido una bendición. Sinceramente, cuando tengo que compartir acerca de estas preguntas o de la historia y las cosas que Dios me permitió vivir, me emociona, ¿no? Y me alegra esta iniciativa que ustedes están teniendo de poder publicarlo, de poder entrevistar a diferentes personas, porque nos enriquece a todos. Así que espero que sea de bendición y de verdad que es una alegría haber compartido este tiempo
me encanta y seguiría por horas, como ya se habrán dado cuenta. Así que muchas gracias y que el Señor los bendiga con todas estas cosas que están haciendo. Nuevamente, Maricel, te damos las gracias por haber estado con nosotros, y a los que nos están escuchando los invitamos a que puedan suscribirse a nuestro canal de YouTube, 11 Historias que Inspiran, seguirnos en nuestro Instagram, 11.entrevistas, y también encontrarnos como 11 Podcast en Spotify. Esto fue 11 Historias que Inspiran y nos vemos en el próximo episodio.